Presencia indígena con Noelí Pocaterra. Hace más de 5 siglos llegó aquí un imperio a este continente y ese imperio cometió un imperio invasor, cometió el genocidio y el etnocidio más grande que se pueda recordar en la humanidad. Y lo recordamos hoy porque también estamos viviendo una situación tensa en el hermano pueblo de Bolivia. Estamos viviendo y acompañando y por eso nos encontramos aquí. El programa de Presencia Indígena, el programa de ANTV, el canal a la Asamblea Nacional. Nos encontramos aquí en Puerto Ayacucho, Estado Amazonas, en un acto de solidaridad con el pueblo de Bolivia, con el hermano Evo Morales, con el pueblo boliviano. Nos encontramos aquí, porque Bolivia para nosotros, además de los hechos históricos, de considerarse la hija predilecta del Libertador, además de eso, también representa por su ubicación geográfica, por todo lo que ella significa, la lucha que dio el Che. Todo esto representa para nosotros, es el corazón de Sudamérica. Y entonces nosotros se nos quiere herir a través de Bolivia. Y por eso los pueblos latinoamericanos, y en este caso los pueblos originarios, los pueblos indígenas del mundo, no solamente de Venezuela, estamos con el hermano Evo Morales, estamos con el pueblo de Bolivia, estamos con sus instituciones muy pendientes de lo que está ocurriendo allá. Y como decimos en mi idioma indígena, en el pueblo guayú, del cual yo vengo, del occidente del país, nosotros siempre decimos, es Casachique, y los hermanos guayú me van a entender, es Casachique. Hay una situación difícil, pero ¿qué tenemos que hacer? Podemos hacer muchas cosas, desde estar en Yatuay, es decir, estar alerta. Estar alerta significa para las acciones futuras que nosotros tenemos que hacer. Y para esto, ¿qué mejor que traer al hermano embajador de Bolivia en Venezuela, al hermano Jorge Alvarado, el ingeniero, el hermano para nosotros, que lo sentimos como el indígena, que también lo sentimos como hijo de Venezuela, lo sentimos que es el hijo de Latinoamérica, porque eso es lo que nos ha transmitido él. Y entonces, en ese sentido, así es nuestro invitado especial del programa de Presencia Indígena, para que él nos cuente y nos cuente a toda Venezuela, a donde nosotros llega esta información, este programa de Presencia Indígena, en todas las comunidades indígenas, las más apartadas que hay, qué es lo que está pasando en Bolivia. Entonces tenemos este invitado especial, que es el hermano Jorge Alvarado. Tiene la palabra, embajador. Hermana Noelis, yo quisiera enviarles primero un saludo a todos los hermanos de los pueblos indígenas de Venezuela en mi idioma nativo, en mi idioma quechua. Munasqa wauqekuna, munasqa panakuna, tukuyshongo gangunapak munani, hatun sumaq kawsayta. Hermanos y hermanas indígenas de los pueblos indígenas de Venezuela, de todo corazón les deseo a ustedes todo lo mejor, una feliz vida, alegría en sus hogares. Hermanos, estamos viviendo momentos muy difíciles en Bolivia porque el imperio no permite de que tengamos que liberarnos de ese dominio que ha existido durante siglos en nuestros países. No permite que los pueblos que siempre han sido humillados, que han sido reprimidos, que han sido discriminados, que son los pueblos indígenas, los campesinos, que en mi país constituyen el 65% de la población, de 9 millones de habitantes. Resulta que unas minorías oligárquicas, latifundistas, siempre han manejado el Estado. Hemos estado bajo el dominio de ellos desde la época de los invasores
españoles, porque yo no los puedo llamar conquistadores, ellos no han venido a conquistarnos. Nosotros, los pueblos indígenas en Latinoamérica, debemos de sentirnos orgullosos que hemos tenido culturas muy desarrolladas. Ellos no han venido aquí a abrir América. América existía y en esa América los dueños verdaderos eran los pueblos indígenas. Y ahora que llega al gobierno el hermano presidente Evo Morales, primer indígena en la historia de Bolivia, primer indígena presidente en la historia de Latinoamérica, estas oligarquías, estos latifundistas y ante todo el imperio no le permiten gobernar, porque él ahora nos está devolviendo la dignidad que habíamos perdido los pueblos indígenas, que habíamos perdido los bolivianos, y nos está devolviendo esa dignidad. Pero además nos está devolviendo también nuestros recursos naturales, nuestras tierras, la Pachamama, que para nosotros es lo más preciado. Para nosotros lo más preciado es la vida, pero en convivencia con la naturaleza, en convivencia con la tierra que ahora los países desarrollados, el imperio, está contaminando, está destruyendo nuestro ambiente, nuestras tierras. Y el hermano Evo Morales está defendiendo esa vida, está defendiendo el ambiente, y eso no le permite. Hermanos, en este momento estamos viviendo momentos difíciles porque las oligarquías, frente a esas medidas que ha tomado el presidente Evo Morales de cambios profundos. Disculpe, embajador, usted sabe cómo es estos programas de televisión, entonces nosotros vamos a volver a continuar en el programa, vamos a hacer una pausa necesariamente para volver de nuevo. Esto que está pasando en Bolivia, ya Atahualayuiro, Hapananikichi, Alihunacay, es Casachique, Chechihuatutera está en tía. Volvemos nuevamente. Presencia indígena con Noelí Pocaterra. Presencia indígena con Noelí Pocaterra. Después de esta pausa, volvemos de nuevo con nuestro invitado especial, el ingeniero Jorge Alvarado, que es el embajador de Bolivia en Venezuela, nuestro hermano indígena. Ustedes han visto en su información, en su testimonio, todo lo que está pasando, pero vamos a escucharlo, porque estas explicaciones tenemos, además de que los vamos a ver, vamos a llevarlas también a todas las comunidades de Venezuela para que sean escuchados y pueda entenderse perfectamente qué significa esto del estatuto autonómico, qué significa esto del separatismo, qué significa esto de la ilegalidad y fuera de lo constitucional, y qué es realmente lo que buscan estos oligarcas con esta acción de separatismo con Bolivia. Vamos a escucharlo. El hermano Evo Morales, que está llevando adelante todos estos cambios profundos, para poder tener una base legal de la refundación de Bolivia, que es lo que ha propuesto el hermano Evo Morales a toda la población boliviana, requiere de una constitución política del Estado, de una nueva constitución política del Estado, en cuya redacción participen las mayorías del país, que son los pueblos indígenas y los pueblos campesinos. Puesto que en la actual Constitución Política del Estado y en todas las que hemos tenido durante esta vida republicana de 182 años, las mayorías de Bolivia, esos pueblos indígenas, nunca habían participado en la redacción
de la Constitución Política del Estado. Y por eso esa Constitución Política del Estado actualmente vigente y las que hemos tenido antes han sido para que nos dominen, para que nos exploten estas oligarquías. Y ahora, para refundar esa Bolivia que queremos la mayoría de los bolivianos, el hermano Evo Morales propone una nueva Constitución Política del Estado. Y para bloquear, para evitar de que se apruebe esa nueva Constitución Política del Estado, las oligarquías ahora plantean autonomías. Que esas autonomías lo único que persiguen es dividir el país. Esas autonomías son separatistas. Y digo esto con fundamento, porque en la actual Constitución Política del Estado no se establecen autonomías, no existen. En la actual Constitución Política del Estado no existe de que el prefecto, que aquí en Venezuela le llaman los gobernadores, el prefecto tenga que llamar a un referéndum para aprobar un estatuto autonómico. Por lo tanto, se está violando a la Constitución Política del Estado con ese mal llamado referéndum. Digo mal llamado por esta misma razón de que es inconstitucional, se está violando la Constitución. Pero además también es ilegal, porque de acuerdo a la ley electoral, de acuerdo a la ley de referéndums, quien tiene que llamar a un referéndum es el legislativo a través de una ley. Eso está establecido en las normativas legales. Resulta que para este mal llamado referéndum no hay ninguna ley, el legislativo no ha aprobado ninguna ley y por lo tanto no ha llamado a un referéndum. Entonces es ilegal. Pero también es ilegal porque la Corte Electoral, la Corte Nacional Electoral, que es el ente que tiene que administrar, organizar y ejecutar cualquier referéndum o cualquier elección, ese proceso que están queriendo llevar adelante las oligarquías y los latifundistas ha declarado que es ilegal e inconstitucional. Y por lo tanto, ese ente, que es la Corte Nacional Electoral, no está organizando ni está ejecutando este proceso. Desde ese punto de vista también es ilegal. Hermanos, este estatuto autonómico persigue la separación de Bolivia, la división de Bolivia, porque con ese estatuto se le quiere dar al prefecto potestades que no los tiene en la Constitución Política del Estado ni en ninguna ley. Por ejemplo, administrar los recursos naturales y entre ellos los recursos hidrocarburíferos. Quieren adueñarse de los recursos hidrocarburíferos que existen en esa región, que es evidentemente una región muy rica en recursos naturales, en recursos hidrocarburíferos, tienen tierras muy productivas, tienen los bosques que pertenecen al Amazonas latinoamericano, es una zona rica y ellos quieren apropiarse de esas riquezas, de esos recursos que pertenecen a todos los bolivianos. Es como decir aquí en Venezuela que algún gobernador donde existen reservas de hidrocarburos tenga que decir: a partir de mañana yo voy a administrar y yo voy a disponer de esos recursos hidrocarburíferos que existen en mi estado, que son de propiedad de todos los venezolanos. Y eso es lo que quieren hacer ahora con este reglamento autonómico, darle esa potestad al prefecto. Pero además de eso, al prefecto también quieren darle la potestad con este reglamento a que tenga que distribuir las tierras, y eso con el objetivo de no tocar un centímetro cuadrado de tierras que tienen los latifundistas, que son unas 10 a 15 familias que tienen más de 100.000 hectáreas. La mayoría de ellos tienen entre 300.000 y 800.000 hectáreas. Entonces no quieren tocar esas tierras y por eso le quieren dar la potestad al prefecto para que distribuya las tierras. Sí. Pero Fíjese, además... Fíjese, embajador, aquí nosotros entendemos perfectamente esa situación, porque ya también la vivimos en el 2002, cuando el golpe de Estado, y cuando la Asamblea Nacional Constituyente, que nosotros participamos, que el hermano Hugo Chávez Frías
nos llamó a todos los sectores excluidos y a los pueblos indígenas para que participáramos en el diseño del país que queríamos, esa consulta bellísima que hubo. Y entonces nosotros allí participamos, pero muchos sectores se opusieron y a donde más dieron fue en la parte indígena, de modo que nosotros entendemos perfectamente que se nos niegan los derechos a los más originarios de este continente, a los más excluidos de esto, porque nosotros, por eso nosotros, el Partido Socialista Unido de Venezuela, también junto con las organizaciones indígenas, apoyan y han entendido perfectamente por sus elementos humanistas, de solidaridad, de reciprocidad, de entender lo que es la diversidad. Él nos apoya y entiende perfectamente lo que es la presencia indígena. Volvemos nuevamente a hacer una pausa y ya regresamos con el tercer segmento. Presencia indígena con Noelí Pocaterra. Presencia indígena con Noelí Pocaterra. Volvemos de nuevo con nuestro invitado especial, nuestro hermano Jorge Alvarado. Qué honor tenerlo aquí en ocasión a este acto de solidaridad que estamos realizando con el hermano Evo Morales, con el pueblo de Bolivia. Bolivia resiste, Bolivia está resistiendo y va a salir victorioso. Entonces vamos a escucharlo a él para que nos concluya en este tercer segmento qué es lo que está pasando, qué es lo que hay detrás de esta actitud de separatismo, ¿qué es lo que hay? Porque a nosotros también creemos que hay un desconocimiento al mandato, hay un racismo, hay una discriminación al mandato de un hermano indio que deberían sentirse orgullosos, porque lo más originario de este continente deberían de ayudarnos, no, pero yo